Buenos días, bienvenidos de nuevo a mi canal David BTDX. Vamos a arrancar el día de hoy con nuestro análisis de mercados. Como siempre, empecemos con nuestras noticias. El día de hoy, miércoles, tenemos dos daticos a las 10 y 10 y media de la mañana que no son muy relevantes para nuestros mercados, pero que es la subasta de bonos de 10 años del Tesoro americano, aunque está en naranja, para mí siempre ha sido muy importante, siempre me parece muy relevante, sobre todo por la tasa de interés que muestran esos bonos, que tiene mucho impacto en los gráficos a futuro, pues en los gráficos de futuros que nosotros manejamos. Eso es a la 1 de la tarde, entonces pues ya no estar en el mercado. Y el de las 10 y 10 y media no son datos importantes para el mercado de futuros de índices. Entonces, pues podemos decir que a nivel de noticias no tenemos mucho que restringirnos o mucho que pensar en ese sentido. Por el lado de nuestro Trading View, tenemos nuestro perfil de volumen. Aquí vemos el volumen. Hay un volumen importante hasta acá. Y tenemos un volumen importante y un movimiento importante del precio más o menos por acá. Entonces, ya ahí obtenemos nuestro VPOC, que es 16.829,25 para hoy. Entonces 16.829,25 para el día de hoy. Y después de eso tenemos una acumulación bastante larga y después la liquidez la liquidez de Londres, que la podemos ver acá después de las 3 de la mañana. Entonces, bueno, nuestro DXY en 5 minutos hizo, digamos que algo muy parecido acá, y es una acumulación, y después en la liquidez de Londres, que fue hacia arriba. Espérense, yo organizo esto. En la liquidez de Londres, que fue hacia arriba, pues acá se vino hacia abajo con un movimiento, digamos que muy normal, muy de lo que se espera, ¿cierto? Nosotros vamos a mirar nuestra gráfica de 3 a 6 de la mañana. Y vamos a ver en 5 minutos qué podemos tener por acá. Voy a hacer solo este pequeño movimiento para ver esta mecha de esta velita. Ya. Listo, entonces ahí tenemos de 3 a 6 de la mañana la liquidez de Londres. Y tenemos que ahora vino a manipular un poco este bajo de Londres, ¿cierto? Aunque está muy temprano, son las 7 de la mañana, pero hay una pequeña manipulación del bajo de Londres. Por ahora, se acuerdan que el día de ayer yo les dije que yo no esperaba un movimiento muy negativo, sino que esperaba más bien un movimiento de indecisión en el mercado. Entonces, si bien vino a la baja, el movimiento al final fue un movimiento muy de indecisión. Es una vela martillo con cuerpo pequeño. Y esta de acá es una vela que todavía está muy pequeña, pero que como podemos ver, pues
empezó, o sea, tuvo esta suba que fue la liquidez de Londres. De hecho, vean que la mecha está en el punto de máximo de Londres y que vamos a ver cómo se va comportando a lo largo del día, ¿cierto? En 60 minutos tenemos el movimiento de Nueva York ayer, tenemos el movimiento de Nueva York antier, que fue muy fuerte. Y vemos que desde la apertura pues hizo un movimiento, digamos que contrario a lo que ha venido mostrando en estos días tan altos. Desde la apertura bajó, desde la apertura bajó, desde la apertura bajó, y aquí desde la apertura tuvo una pequeña suba. Vamos a ver cómo se comporta, pero digamos que inicialmente por el comportamiento del Nasdaq yo esperaría hoy sí un día un poco más bajista. Acordémonos que también puede venir a subir, romper este máximo y seguir el movimiento alcista haciendo una ruptura, o digamos que después de este rompimiento, de este choch que hizo acá rompiendo el mínimo anterior, puede volver a subir. Acordémonos que es un gráfico diario que también tiene mucho impacto en los fundamentales. En 60 minutos pues básicamente ya manipulamos el máximo anterior. El máximo del día de ayer ya lo manipulamos. Otra razón más por la que yo esperaría un día bajista. Tenemos acá un gran Fair Value Gap sin cubrir. Yo esperaría hoy un día que pronto venga a buscar mínimos del día de ayer, a manipular mínimos del día de ayer y de pronto un poco más, de pronto a llegar a estos niveles de este Fair Value Gap. En 15 minutos más o menos el mismo comportamiento. Y en 5 minutos estamos viendo una tendencia donde acá en el mínimo de Londres hubo un rompimiento de un mínimo relevante de esta tendencia anterior. Y yo esperaría un retroceso normal y que continúe a la baja. Tenemos el BIPOC por acá. Es un dato no menor porque no es fácil romper ese BIPOC. Vamos a ver el precio, cómo se comporta en esta manipulación de Londres, del mínimo de Londres. Aquí tenemos un Fair Value Gap, pero no tenemos ninguna confirmación que nos indique que ese Fair Value Gap se puede tomar o es válido, porque no tenemos un Fair Value Gap que rompa mínimos anteriores o máximos anteriores. No tenemos breaker, no tenemos un order block. Entonces pues básicamente tenemos que esperar cómo se comporta el precio y qué indicativos nos da, qué indicaciones nos da. Yo hoy pienso por el comportamiento que ha tenido el mercado que podríamos ir bajistas, que después de este breaker acá podríamos pensar en que ya el precio va a venir a descansar a niveles por acá, por esta zona del gap semanal de la semana anterior. Entonces esperemos a ver qué pasa con la manipulación del precio, con la manipulación del mínimo de Londres. También es importante reconocer que el BIPOC y el gap de esta semana son puntos muy importantes y muy difíciles de romper, que nos pueden causar
que el mercado también se lateralice un poco hoy y que aunque baje y suba, pues al final de cuentas termine con un movimiento neto muy pequeño. Aunque, como les digo, yo hoy me iría más por un movimiento de pronto un poco extendido, neto, o sea, se extiende y que se sostenga a la baja. Si me rompe este Fair Value Gap, pues estaríamos hablando de que vendríamos a buscar máximos anteriores y tocando de nuevo máximos no históricos, pero sí muy importantes en los últimos años y muy cerca al máximo histórico del Nasdaq. Nuestras noticias ya las vimos, nuestro Trading View en 5 minutos. En estos momentos no se está confirmando entradas bajistas. Bueno, todavía no las confirma, pero ya está mostrando de pronto que su mínimo ya está alejado. Estamos viendo el mínimo acá. Un retroceso que no superó el máximo anterior, pero el mínimo no fue capaz de superar el mínimo anterior. Entonces esto ya me inicia una devolución de, digamos que de la tendencia, o una reversión de la tendencia, porque no fui capaz de superar mínimos anteriores, sino que se devolvió. Y en esta evolución, pues ya puede venir a buscar un cambio de tendencia consolidado, mostrando un soporte en los niveles de 102.4. Entonces, sabemos que este punto es un punto importante. Este punto lo marcamos hace mucho tiempo y acá sigue siendo relevante. Pero también sabemos que hay un punto por acá, arriba, que se ha convertido en un punto muy relevante. Acá no fue capaz de romperlo, acá no fue capaz de romperlo, acá no fue capaz de romperlo, acá no fue capaz de romperlo. Entonces vemos que esta zona es una zona difícil y que esta zona difícil, digamos que tiene relación con esta zona difícil. O sea, estamos hablando de 6.40. Entonces, acá no fue capaz de romper y al mismo tiempo acá no fue capaz de romper este BIPOC. Entonces, eso hace que sea muy importante esta zona acá, o que el BIPOC romperlo, si vamos a analizar ya el tema de la gráfica, no sea fácil porque el dólar no ayuda a que el movimiento madure y se haga de manera sólida. Entonces, por ahora yo pensaría que voy a la baja, entendiendo que tenemos zonas muy difíciles en el BIPOC y en el gap semanal. Pero vamos a ver el mercado cómo se consolida, cómo muestra y qué quiere hacer en esta apertura de Nueva York. Por ahora les voy a montar el video del análisis y vamos a ver qué pasa con nuestro precio. Que tengan muy buen día, muy buen trading y nos vemos ahora en la operativa.